En Revista Poder hoy estamos con Robert Max Stenkist. Él es creador de la iniciativa Rompamos el Silencio, un proyecto que busca prevenir el bullying y generar conciencia sobre el impacto que tiene el acoso escolar en miles de niños y jóvenes. Él es cineasta, es poeta y es director del Colegio Bilingüe José Max León. Robert, bienvenido a Revista Poder. Muchas gracias, David. Es un gusto estar acá. Robert, ¿cómo empezó esta iniciativa Rompamos el Silencio? ¿A raíz de qué? Pues a ver, el colegio fue reconocido como primer colegio en Colombia y Latinoamérica en adaptar una normativa italiana que empezó a ser promovida en ese país con grandes problemas de inmigración, con grandes problemas de violencia tradicional. Y es una iniciativa muy orientada hacia la gestión de calidad en cuanto a procesos y procedimientos, y nosotros fuimos reconocidos como primera institución de esta manera. Nos pasa en el colegio y en muchos proyectos personales que siempre tratamos de hacer la milla extra. No nos conformamos entonces con tener el certificado y exhibirlo con orgullo y digamos cacarearlo, sino queremos expandirlo y queremos compartir las buenas prácticas, porque pues la educación no sirve de nada si somos un nicho pequeño y si somos endogámicos en el sentido en el que no compartimos. Entonces, con una agencia maravillosa que se llama Género de Impacto, sumamos medios, sumamos universidades, sumamos actores de la sociedad civil, comunidades y empresas. Entonces estamos en todo ese camello y afortunadamente hemos logrado pues una acogida muy hermosa y muy amplia. Usted me habla de la certificación internacional. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué aprendizajes le dejó? Pues en el colegio tenemos una amplia experiencia con la gestión de calidad y hemos aprendido a adaptar esa lógica a los colegios. Los colegios en muchos aspectos son una empresa más, pero también tenemos que tener en cuenta que los colegios son un centro de derechos. Garantizamos un derecho, que es el derecho a la educación. Y hay muchas buenas prácticas de las empresas que podemos nosotros acoplar y adoptar para ser mejores y para ser cada vez más claros y para ser cada vez más eficientes. Nos encanta el hecho de que nuestros estudiantes y nuestras familias y nuestros colaboradores y empleados tengan la ruta clara. Y cuando la ruta está clara y cuando nuestro trabajo de adultos está garantizado, pues nuestros niños están bien y las familias están bien también. Robert, muchas veces se dice el bullying es cosa de niños. ¿Por qué es tan peligroso normalizar esto? Es muy peligroso normalizar el bullying porque venimos de una tradición muy violenta. Venimos de una lectura muy parcial y muy sesgada de lo que es la teoría de la evolución, por ejemplo. Entonces, a todos nos enseñan que es que no, el más grande es el que gana. Y precisamente nosotros llegamos a ser el Homo sapiens sapiens que somos porque nos impusimos y porque matamos a los dinosaurios y porque colonizamos y tal. Y eso está muy mandado a recoger, precisamente por los hechos de destrucción, por los hechos de violencia que tenemos. Y todo eso comienza en la educación. El bullying no es lo normal en las instituciones educativas. El bullying no es normal entre los jóvenes y los niños. Claro que hay competencia y claro que tiene que haber choques, pero los colegios no pueden normalizar eso, sino abrir a partir de eso procesos de aprendizaje y nunca quedarnos en el facilismo de catalogar víctima y victimario. Esos son conceptos adultos. Nosotros tenemos aquí que hacer una lectura mucho más profunda de quienes eventualmente pueden ser víctimas y victimarios, porque aquí lo que está en juego es la creación en el lóbulo frontal, en el lóbulo prefrontal, en el cerebro que todavía se está formando, de una conciencia de que la violencia no es lo normal y que yo hago parte de esa violencia y que tengo un papel activo para prevenirla y para hacer de nuestro entorno pues algo más sano. Robert, ¿se puede decir que el bullying comienza desde la casa? ¿Hay bullying en la casa, en las familias? Claro, la definición técnica, digamos, de bullying es cuando una persona se aprovecha de su condición de superioridad, su jerarquía, digamos, para oprimir al otro y para opacarlo y para silenciarlo. Entonces, por ejemplo, un hermano mayor puede causarle bullying al hermano menor. Otra característica del bullying es que es frecuente, es que ya se vuelve un hábito, ¿sí? En donde la persona ya se acostumbra, bien sea a acosar o bien sea a ser acosado. Y ahí se establece una normalidad que definitivamente
se traslada a otros ámbitos. El tercer componente del bullying, uno de los componentes adicionales, es que convierte el entorno en un escenario. Entonces está el acosado, está el acosador y está el que llaman técnicamente el bystander. El bystander es el tipo que está muy en la arena, ¿verdad? Y que muchas veces eran esos compañeros de uno en el colegio que animaban a la pelea, ¿no? Entonces se la montaban a uno y todos empezaban, uy, no. O coreaban, digamos, el acoso hacia otro estudiante. Ese entorno está clarísimo que se rompe cuando un tercero interviene en el conflicto. Un profesor, el amigo del amigo, el amigo en común, los papás, ¿verdad? Y en ese caso nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en empoderar a las personas, en empoderar a nuestros estudiantes, pero también a nuestros profesores, a nuestras familias, de que ese jugador pasivo, desde que ese espectador, digamos que se mantiene al margen, intervenga. El 90% de los casos de bullying se frena cuando un tercero interviene en los primeros 5 segundos de la atención, ¿no? Si el más grande, el matoncito, llega a joder al más pequeño y un tercero llega y le dice, venga, no, ¿cuál es el problema? Fresco. Ya. En otro estudio, en un país de anglosajón, no me acuerdo cuál, creo que fue en Inglaterra, lo que comprobaron es que la víctima, la que está siendo acosada, si le dice al grande, yo estoy bien con usted, ¿cuál es el problema? Yo estoy bien con usted. Inmediatamente esa tensión se dispersa y no ocurren estas cosas tan lamentables. Pero ¿cómo hacer para que ese actor pasivo se involucre? ¿Cómo hacer que de verdad sea ese papel fundamental para evitar el bullying? Pues lo que nosotros tenemos gracias a la certificación y a todos estos procesos a través de los cuales garantizamos un entorno más seguro, es que todo el mundo se sienta responsable. Que el bullying es un fenómeno, como decía ahorita, que genera un entorno que normaliza la violencia y que eso finalmente nos daña a todos. En un barrio inseguro, pues no son solamente los atracados y los atracadores que se ven afectados, sino la tranquilidad de las familias, los comercios. Eventualmente, si el barrio está muy complicado, ningún taxi va a ir para allá. Entonces nos aislamos y lo que queremos nosotros generar es precisamente una conciencia de que activamente todos podemos estar mejor. Y esto no es solamente un discurso moral o un discurso formativo. Lo que da la norma es precisamente, o lo que exige la norma más bien, es un tejido con un consejo, con unas definiciones, con unos pasos para que el victimario, por ejemplo, sea también tenido en cuenta como posible víctima. No todos sabemos que la gente violenta tiene un pasado también muy doloroso. Entonces, lo que nosotros también estamos haciendo es que esos terceros del conflicto, esos testigos pasivos, vean al otro también como un humano. Muy en la onda de nuestro país, vale la pena también escuchar al victimario y vale la pena ponerse en sus zapatos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Realmente quiere ser un guerrillero y un paramilitar? ¿Realmente es eso? ¿O es la única salida que tiene? ¿Será que la justicia punitiva es el único recurso para limpiar a la sociedad de tantas tensiones? Entonces, en el momento en el que yo hago parte de una sociedad, en el momento en el que yo hago parte de un entorno seguro, yo también tengo responsabilidad. En un país, justamente usted habla de Colombia, un país que sufre la violencia a diario en diferentes regiones. ¿Qué papel puede hacer, qué papel puede desempeñar el gobierno para evitar el bullying, para que los jóvenes, los niños no sufran el acoso si se ve tanta violencia en el país? Pues este es un fenómeno que trasciende a los gobiernos también. Este es un fenómeno que empieza o que tiene una resonancia a nivel de Estado también, ¿no? La discusión política, la discusión de gobiernos, pues empieza en las candidaturas.
y nosotros no podemos aceptar que los candidatos con mayor opción se traten tan mal, se silencien los unos a otros o se silencien a sí mismos porque digan, no, es que yo con este no debato. ¿Cómo así? Las ideas son las contrarias las que se tienen que fusionar, las que tienen que ponerse a prueba y generar pues una balanza a ver el electorado que hace. El Estado colombiano ha avanzado muchísimo en los últimos años poniendo instituciones y poniendo mecanismos para que tantos dolores se curen. Otra cosa son las dinámicas, digamos, que se tienen que ir actualizando con el progreso o el retroceso del país. Pero el gobierno tiene muchas oportunidades en un país tan diverso y de tantas capacidades de entenderse como un entorno no de guerra, sino de mucho dolor. Lo mismo sucedió en muchos otros países latinoamericanos, ¿no? Colombia no es el único en donde el horror no se mide en términos de la guerra. Si usted se fija, los países europeos y los países que han pasado por muchas guerras ya tienen como todo un léxico, ¿cierto?, para definir las guerras, para definir las tragedias. En Chernobyl, por ejemplo, usted ve y la gente habla con mucha propiedad del dolor causado por las radiaciones nucleares. Aquí todavía no hemos encontrado esas palabras. Aquí todavía nos falta mucho reconocer esas verdades. Y por eso hay tantos eufemismos, ¿no? Por eso hay tantas vueltas para decir algo. Por eso hablamos de la comunidad del anillo, ¿sí? Por eso hablamos de los falsos positivos. Por eso hablamos de cosas que realmente maquillamos detrás de un poco de términos, pues que no son los que son. Nos cuesta aún hablar de buena parte del horror que se vive en Colombia. En la actualidad, la violencia también se vive a través de las redes sociales, a través de un celular. ¿Cómo ha cambiado el bullying en la era digital? Es una excelente pregunta, David, porque realmente es ahí donde está el foco de la educación. La educación cambió de ser esa alianza entre familia y colegio para volverse un proceso completamente separado en donde el niño está en el centro. Y los colegios nos enfocamos durante muchas décadas en resguardar los entornos de los muchachos, muchas veces inclusive sobreprotegiéndolos, hasta volver a las familias y a los colegios completamente impotentes. Es decir, yo le entrego a usted a mi hijo porque tengo que trabajar, no lo recojo y no lo veo en todo el día, porque mi condición económica pues así me lo exige. Y como colegio, pues yo me desentiendo la responsabilidad porque yo el viernes se lo dejo a usted y mire a ver qué hace. En ese sentido, hemos dejado a los estudiantes un poco a la deriva frente a las tecnologías. Entonces, los resguardamos, ¿no? Les ponemos las mejores rutas escolares, un poco de actividades extracurriculares, en los mejores casos, niñeras y clubes clubes de lectura y clubes para hacer plastilina y no sé qué, y completamente ajenos a la lógica de las redes. Hay un autor que escribió un magnífico libro que se llama La generación ansiosa y arranca el libro diciendo: nosotros sobreprotegemos a nuestros chinos, no dejarlos salir al parque, no hablar con extraños, no aislarse completamente de entornos que no son familiares, pero en las redes haga lo que quiera, abra sus cuentas, abra su TikTok, abra su vaina, y él lo compara con un astronauta a la deriva. Entonces, claro, súper seguros acá, pero no tenemos ni idea hacia dónde va. Y en ese sentido, pues el ciberbullying es súper fértil, digamos, un terreno súper fértil para el ciberbullying. Hace unas semanas fue tendencia acá en Bogotá un caso de bullying en un colegio donde la compañera violentaba a su compañera de una manera terrible y los compañeros festejando, celebrando esto.
Y justamente ahí es donde le quiero preguntar, ¿por qué los colegios actúan después de? Es una muy buena pregunta, porque yo creo que estamos muy acostumbrados a la justicia punitiva. Yo creo que estamos muy acostumbrados al chancletazo, si el estudiante o el niño se porta mal. Eh, Estamos muy acostumbrados a la pasividad que genera en los adultos esa sobreprotección de los menores. No estamos acostumbrados a a la valentía que requiere demostrar que soy vulnerable. No alzamos la mano cuando es, porque, sobre todo en el caso de los hombres, usted es mucha nena, o usted es un sapo, o entonces esa misma lógica de siempre ser castigados, de siempre ser amenazados, pues ha permeado mucho las instituciones. En el caso del que usted habla, yo no dudo de la buena intención de los maestros, pero también entiendo que en su momento muchos maestros se ven completamente inmovilizados frente a la falsa vulnerabilidad que hemos construido los estudiantes. ¿Les cuesta a la institución o a las instituciones en general aceptar ese problema del bullying? A los colegios les cuesta mucho aceptar que el bullying hace parte de una realidad escolar, por dos cosas. O lo negamos completamente y decimos eso no es bullying, sino es lo que yo decía, la falsa dinámica de la agresividad. O, o dicen definitivamente esto es una cuestión gravísima y, por ejemplo, expulsamos de la institución a un estudiante. Y esa es la medida. Les cuesta mucho entender el bullying como una oportunidad de formación, ¿verdad? Como un fenómeno que se tiene que tratar en un entorno. Entonces, al certificarse el colegio, al tener un proceso claro para las víctimas, para los victimarios, para los testigos, para los bystanders, para todo lo que yo le estaba contando ahora, es una manera de abordar el problema en su conjunto. Y no es un camino fácil porque es que eso está muy instalado en la mentalidad de todos nosotros. Cuando una víctima de acoso escolar lleva a sus papás, o el caso escala hasta los papás siempre quieren unas medidas muy drásticas, ¿no? Están pidiendo la cabeza de alguien. Y eso también es reflejo de lo que nosotros entendemos como compensación. Ver al otro crucificado, ¿no? Ver al otro con un estigma por siempre y para siempre de victimario. Y el bullying y el acoso también cambian su forma, ¿no? Antes era mucho más frecuente que uno a la salida del colegio se citara en la esquina a molerse a golpes. Hoy en día la agresión es mucho más psicológica, es mucho más de silencios pasivos, es mucho más de exclusión, es mucho más sutil, en parte también por las redes sociales. Entonces el fenómeno del bullying entendido desde la adultez pues no va a ser muy, muy bien tratado si no se entiende la complejidad del fenómeno. ¿El bullying se maneja diferente en colegios distritales a los privados? ¿O cómo se puede manejar ese tema? A ver, yo creo que el fenómeno del bullying es tratado de manera muy diferente en entornos privados y en entornos públicos. Tenemos una triste desigualdad en Colombia y es que ese derecho de la educación muchas veces no hay alternativa sino comprarlo, ¿cierto? Así como la seguridad se tiene que pagar para que pueda ser, digamos, un derecho de todos tenemos derecho a estar seguros, la seguridad, la educación también se tiene que pagar y ahí necesariamente va a haber una desigualdad que no va a ser fácil equilibrar. La desigualdad es necesariamente de manera invariable una condición o una realidad que siempre va a generar violencia. Y entonces la oportunidad que tenemos en espacios como este de hablar del bullying como toca es precisamente elevar esta conciencia, romper el silencio y decir esto hay que escalarlo a materias políticas, ambientales, familiares, por supuesto, distritales y sumarse a la discusión de que este tiene que ser un componente casi curricular. Así como decimos, hombre, es importantísimo que los estudiantes colombianos tengan habilidades
que tengan destrezas, que conozcan de historia, que sepan integrar las matemáticas al pensamiento físico, etcétera. Eh, Tenemos que integrar esto al currículo. Y el currículo no puede ser visto como un relleno, ni como un requisito de horas para poder graduarse. Aquí también hay que evaluar y hay que mirar la evolución constante de las entidades y de los estudiantes frente a un fenómeno que tiene que ser evaluado. Y pues los empresarios entienden muy bien lo que es la necesidad de cuantificar y de evaluar ciertas realidades. Y eso es algo que también se tiene que hacer con algo tan doloroso y tan significativo como el bullying. ¿Qué papel juega la Universidad de Anne? La Universidad de Anne es nuestra primera aliada. Eh, Brigitte Baptiste es quien encabeza esa institución y es una autoridad, digamos, en materia de inclusión, de diálogo, de establecer puentes entre víctimas y victimarios. Es una de las razones por las cuales creo que se sumó a este proyecto y la EAN tiene dentro de su realidad, como muchas universidades, un centro, una facultad y unos recursos destinados al bienestar. El bienestar no puede ser entendido como las condiciones o el contrato que existe entre los estudiantes y entre la comunidad universitaria para funcionar. El bienestar tiene que ser entendido como algo, nuevamente, que se tiene que estudiar, que se tiene que evaluar, que se tiene que poder medir. Y en ese sentido, pues nuestra idea es hacer un observatorio del bullying, del acoso escolar, que se pueda trazar, que se pueda medir y que se pueda ver y cuya evolución se pueda ver. Entonces, más allá de un esfuerzo mediático, más allá de un esfuerzo en donde podamos garantizar el tránsito de los estudiantes de nuestro colegio de la DEAN o a cualquier otra universidad, es también muy importante tener un centro en donde se mida académicamente estos esfuerzos. No es el primero, ¿no? Hay una iniciativa que se llama Aulas en Paz, liderado por la Universidad de los Andes. Hay otros muy importantes en la zona Caribe que tienen también mucho terreno adelantado. Pero este lo que busca es generar ese empalme tan importante entre la educación primaria y la secundaria. Así como nosotros dejamos nuestros estudiantes a la deriva en el universo digital, la realidad de muchos estudiantes es que dejan el entorno seguro del colegio y se enfrentan a una leonera que es la universidad, ¿no? Ese bienestar también hay que garantizarlo, no sobreprotegiendo, pero tampoco vol- adul- adultizando, si se puede decir, imponiendo una carga de adultez a unas personas que todavía se están formando. Entonces ese es un poco el origen de nuestra alianza. Estudiar el fenómeno, hacerle seguimiento al fenómeno y sobre todo garantizar que en estas dos primeras etapas de formación, me refiero a la escolaria y a la universitaria, también se traslade a las empresas, que sea una gente acostumbrada a exigir y a garantizar respeto y dulzura y gentileza alrededor. Hablando de las empresas, ¿cómo se puede manejar el bullying dentro de una empresa? Viendo tantos casos que han sido tendencia en los últimos meses en el país. Claro, hay muchas empresas, sobre todo aquellas afiliadas a organismos como SECODES, que tienen claras sus políticas sociales, sus políticas ambientales, el impacto que generan alrededor de esa empresa, esa milla extra, ¿cierto? Esa responsabilidad social. Hay muchas empresas que la tienen muy clara. Em, Sin embargo, me parece que hace falta muchas empresas que no tienen esto claro, mm, tienen que entender que el bienestar hace parte de su efectividad, de su éxito, eh, es una variable que incide necesariamente en su productividad. Si tenemos empleados, colaboradores, trabajadores a gusto en su trabajo, pues necesariamente eso se va
a transmitir a las ventas. Eso necesariamente se va a ver reflejado en las utilidades, eso necesariamente se va a ver reflejado en la rotación del personal, en la misma eh, reputación de una marca, de una empresa. El acoso laboral es también un derivado o un producto natural de una formación falsamente competitiva, de una educación que premia la maña y que no reconoce la gentileza. Hay muchas empresas con unas iniciativas hermosas en donde los trabajadores más experimentados acogen, acompañan y son una especie de tutores dentro de las empresas. Eso es generar un entorno seguro, porque también se trata de reconocer en el otro, de una jerarquía más alta, digamos, no una amenaza, no un sobreprotector, sino precisamente un mentor. Y esa formación, esos principios de formación, en donde, por ejemplo, se reconoce a los más experimentados como unas autoridades y no como una carga que vamos a hacer con este pensionado, sino de verdad reconociendo ese talento que se ha cultivado en una curva de aprendizaje posiblemente muy larga. Ese reconocimiento genera inmediatamente un entorno seguro, pero inmediatamente es un conocimiento que se está transmitiendo de generación en generación que se va a reflejar en el bienestar de una empresa. ¿Cómo se pueden unir más empresas, más entidades, más colegios, más universidades a esta iniciativa de Rompamos el Silencio? La iniciativa de Rompamos el Silencio y los resultados de este foro son apenas un claquetazo inicial. Estamos haciendo muchas iniciativas para ampliar esta discusión, precisamente a través de investigaciones, como estamos diciendo, pero también a través de muchas iniciativas que garanticen que nuestra experiencia y que las experiencias que todos vamos construyendo en este esfuerzo puedan ser replicadas y ser adaptadas a las empresas. Nosotros estamos muy convencidos que tenemos mucho que enseñarle a las empresas y queremos aportarle a las empresas. Entonces, lo que vamos a seguir en estos días es comunicando los siguientes pasos que tenemos para el siguiente foro. Se vienen unas publicaciones que también queremos sacar a partir de todo lo que está pasando. El Espectador es un aliado también muy importante en esto, quien está sirviendo un poco de megáfono para también llamar y permitir que otros medios se sumen. Entonces, pues es estar pendientes de nuestros avances, de nuestra evolución. Queremos también crear un sello en donde las empresas puedan manifestar su compromiso, pero donde también puedan acudir a asistencia de expertos en esto, ¿no? Hay también una línea muy delgada actualmente entre reconocer a una víctima y sobrevictimizar a alguien. En el momento en el que nosotros sobrevictimizamos a alguien, también estamos silenciándolo. También estamos restándole valor a su testimonio. Porque la enseñanza viene mucho más allá de los velos y de las estigmatizaciones. Una víctima también y sobre todo nos tiene mucho que enseñar. Pero si la sobrevictimizamos y la pintamos, digamos, en un arquetipo, no vamos a ver esas sutilezas y esas enseñanzas. Y las empresas creo que también les hace mucha falta esa capacidad de ver los matices, ¿verdad? De aprender a una víctima qué nos puede enseñar. No solamente por la resiliencia y su capacidad de, digamos, cicatrización de un dolor, sino también de un aprendizaje valiosísimo que tiene en materia de prevención, en materia de ver una amenaza, en materia de tratar una amenaza. Entonces la empresa en ese sentido también es un gran campo de aprendizaje para nosotros como instituciones, para nosotros como colegios. ¿Cómo se puede detectar una amenaza de bullying en una empresa? Ahí sería como un caso de acoso, de acoso laboral, digamos. Lo primerísimo es la incomodidad que produce una situación. La falta de comunicación entre las jerarquías.
porque ahí es donde todo se empieza a confundir. Como yo soy el jefe, entonces yo me puedo sobrepasar con mi asistente o con otra colaboradora o con una colega. Como yo soy la jefa, entonces puedo de alguna manera aventajarme y ser ambigua con mis comunicaciones. Entonces lo primero, creo yo, es garantizar que quien denuncia tiene la tranquilidad de hacerlo. Y no por eso está rotulando al posible agresor como un victimario. Entonces, en ese sentido, pues la comunicación y la tranquilidad que tiene que tener la gente, la cercanía humana que tiene que tener la gente, pues es innegable. La amenaza se detecta también cuando no existen entornos claros para esos posibles desahogos, cuando no hay una persona, cuando no hay un tercero en capacidad de mediar, ¿no? Usualmente nos conformamos con que haya un departamento de recursos humanos o de gestión humana y pues vaya y resuelve allá, ¿no? Tiene que haber personas de confianza. Usualmente son estos trabajadores experimentados que yo le estaba nombrando ahorita, ¿no? Usualmente es esa sabiduría que solo traen los años, que solo trae la experiencia, la que puede ser un factor fundamental para despejar esa incomodidad, para despejar esa tensión. Entonces sí pienso que se puede detectar esa amenaza cuando alguien está muy incómodo, cuando alguien está muy silencioso y cuando sobre todo está aislado. Porque es que el acoso también por parte de las víctimas es muchas veces difícil reconocer el acoso. Muchas veces ni siquiera existen las palabras para expresar ese dolor. Entonces, tiene que haber canales humanos muy claros dentro de las empresas para direccionar esto. Robert, muchas gracias por haber estado en Revista Poder y hablarnos sobre Rompamos el Silencio. A usted, Daniel, muchas gracias. Y a todos los lectores y testigos de todo esto, mi agradecimiento. Gracias.